A la 1 de la tarde, 48 minutos, les queremos contar a todos nuestros televidentes que cada vez es más común en Colombia hablar de enfermedades neurodegenerativas. Por lo general, y ya lo contaba Dani, pues utilizamos esta expresión para referirnos a dos enfermedades que son muy comunes o las prevalentes en nuestro país. El Alzheimer, que está muy asociado con lo de neurodegenerativo, y también el Parkinson, pero también hay otro tipo de demencias que tocaremos en nuestro programa el día de hoy. Ya está nuestro profesional en nuestra sala, pero antes que nada, queremos darles un contexto de lo que hablaremos hoy en nuestro tema central en Martes de Salud. Las enfermedades neurocerebrales o del cerebro abarcan trastornos que afectan el funcionamiento, estructura o química del sistema nervioso central, incluyendo patologías degenerativas, vasculares, infecciosas y tumorales. Entre los padecimientos más comunes están el Alzheimer, Parkinson, accidentes cerebrovasculares, epilepsia y esclerosis múltiple, patologías que suelen causar deterioro cognitivo, motor y funcional. En cuanto a tratamientos generales, el manejo suele ser multidisciplinario, involucrando medicación para controlar síntomas, terapia física, ocupacional y en casos específicos como tumores o hidrocefalia, se puede contemplar cirugía. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, 1 de cada 3 personas a nivel global padece afecciones neurológicas. También invita a mejorar el diagnóstico y tratamiento, especialmente en áreas desatendidas. Se trata de un diagnóstico que por supuesto nadie quisiera recibir en su familia, pero también de una realidad que atraviesa la vida de muchísimas personas, tanto en nuestro país como en el mundo. Por eso hoy vamos a explorar y ahondar sobre los diferentes detalles de estos diagnósticos de enfermedades neurodegenerativas. Recibimos ya mismo en nuestra sala, que hoy también es consultorio de la buena energía, al neurólogo Carlos Clavijo. Doc, bienvenido. Doc, bienvenido. Doctor Clavijo. Buena energía. Buena energía, Doc, bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Como siempre, ustedes con esta propuesta académica, pero también de llevar información útil a nuestra audiencia. Ese es el principal compromiso, Doc, precisamente que podamos entender muy bien. Hay muchas veces estigmatización frente a ciertos diagnósticos o mitos que impiden que las personas, por ejemplo, se hagan atender de manera oportuna, entre muchas otras que conversaremos hoy. Los invitamos a que se unan a nuestro grupo de WhatsApp y que si tienen casos, preguntas o testimonios, pues a través de nuestro grupo nos la envían para hacérselas llegar ya mismo al doctor Clavijo. Empecemos ahondando en el panorama de qué son las enfermedades neurodegenerativas, cuál es su origen, por qué una persona es diagnosticada con esto, Doc. ¿Es producto de hábitos? ¿Es un tema genético? ¿Cómo se originan? Bueno, ahorita hablar de enfermedades neurodegenerativas, partimos de que hablamos de un proceso que se va instaurando y que impacta en la función, ya sea de algunos dominios cognitivos como memoria, como el comportamiento, pero también puede impactar algunas funciones que son movilidad, toda la parte motriz fina, y eso puede tener diferentes orígenes, orígenes que pueden ser multifactoriales, que pueden estar arraigados en algunas conductas o hábitos que no son tan saludables. Y hoy en día hablamos de una cosa que se llama el eje intestino-cerebro, que ya hablaremos en su momento, y se presume que hay un origen de gran parte de ellas en esto. Desde un principio se hablaba de que somos lo que comemos y sin duda alguna pareciera ser que al final de nuestros años comienza a haber una expresión de todo eso que traemos a cuestas, de los malos hábitos que adoptamos. Pero también tenemos ahí una carga genética que no podemos obviar, y hay algunas de ellas que, a pesar de que no son herencia primaria, puede haber un componente ahí genético o mutación proteica, exposición a radiaciones, exposición a tóxicos y algunos otros hábitos que no son tan sanos como el tabaco. Eso llevó a un debate bastante grande, lo que estás diciendo, unos factores que son externos, pero los cuales estamos expuestos, porque de las primeras eutanasias que se practicaron en Colombia era un exmilitar que había estado o había formado parte de esas fumigaciones
sí, fumigaciones con pesticidas, y él hablaba de eso, cómo empezó a afectar su salud y que neurológicamente se empezó a deteriorar al punto de querer pues ya no existir, que eso es un tema del que hablaremos más adelante, pero yo sí quiero, Doc, que le expliquemos a la gente el problema que existe frente a la memoria diagnosticada médicamente y los casos de mala memoria que uno tiene, porque básicamente, pues no sé si uno tiene relación con lo otro, pero uno se preocupa. Yo le decía ahora, compañeros, al doctor aquí internamente, yo estoy preocupado porque a mí todo se me olvida. Me encanta que se me olvide todo, yo les digo la verdad, a mí me fascina, que me encanta, yo no tengo ya cómo contar más tarde y nada, a mí todo se me va olvidando, entonces como que me acordé de una cosa, ay, no me acuerdo, pero no sé si me debo preocupar o no, y esto lo digo porque puede ser hasta una señal temprana, y quisiera que habláramos de esos casos que son diagnosticados como tal. ¿Hay unos síntomas que uno necesita empezar a tocarse, por ejemplo, cuando empiezan a aparecer? Sí, hay algunos síntomas que pudiesen ser de alarma, como la banderita roja que debiese alertarnos. Sin embargo, la edad termina siendo un determinante importante. Los casos de falla de memoria o demencia francamente instaurada en la vida de adultez temprana son muy raros. Suele darse en algunas demencias genéticas que fue descrita incluso aquí en nuestro país por uno de los grandes científicos que hemos tenido, que es el doctor Lopera, en Medellín, quien adelantó grandes avances, especialmente en algunas demencias que se deben a una herencia, y es porque falta un gen, el de la presenilina 1. Entonces, estos pacientes sí desarrollaban demencias muy tempranas y lo heredaban su descendencia de manera muy temprana. En lo global, son fallas que comienzan a existir en la capacidad de recordar, en la capacidad de ubicarse, en la capacidad de producir palabras, en la capacidad de unir de pronto historias, pero que también hay que tener cuidado porque ahorita con todo lo mediático y la exposición a múltiples tareas, en la población adulta joven, una de las cosas que nos está cobrando, digamos que la capacidad, factura, en la capacidad de retener, es la multitarea o el multitasking. Entonces yo estoy aquí, pero estoy pensando en, no he pagado el recibo, pero sé dónde está mi mamá, pero es que entonces todo el ratico me dices, ¿qué fue lo que dijiste, no? Pues no estabas aquí. Entonces eso divide nuestra atención, se llama atención dividida y finalmente no tiene la capacidad de grabar y esa memoria operativa, que es la de la hora, se fue. Bueno, no me preocupo, porque yo soy así. Yo estoy hablando aquí a ustedes televidentes y yo estoy pensando mañana qué me voy a poner, si tengo una reunión por la mañana, estoy pensando si ahora tengo que ir a sacar el carro o no. Yo no sé ustedes, compañeros, yo vivo así. Yo vivo así el 99% de mi día. O sea, yo estoy en el gimnasio y yo estoy pensando qué voy a decir en el programa, luego pienso a qué lo voy a hacer. Pero es decir, eso no que está esa mal. es una realidad, sí está mal. En parte sí está mal, porque que sea normal no quiere decir que esté bien. Bueno, ¿Por qué? sí. Lo naturalizamos porque hoy en día casi todos tenemos muchas cosas por hacer y por ende tendemos a pensar en todo lo que tenemos que pensar al mismo tiempo. Por eso tal vez, pienso yo, puede desencadenar temas como la ansiedad, puede desencadenar temas como esta memoria dividida que a la larga de pronto hoy no nos damos cuenta, pero tal vez con los años vaya teniendo sus consecuencias, ¿no? Dani, tienes la razón y mira que en ocasiones nos han vendido de que si nos ocupamos de más cosas, somos más productivos. Sí. Y la verdad es que somos menos productivos. Eso ha sido uno de los desencadenantes de todos los trastornos del ánimo, de la mayor, digamos que con mayor frecuencia vivir grados de frustración, porque finalmente empiezas muchas tareas, pero no terminas ninguna. Sí. De ahí es donde viene un poco esta parte del método Pomodoro, de tratar de concentrarte en una actividad, hacer una lista y ir sacando de pequeños logros. Este le he puesto en práctica este año y me ha funcionado. Es excelente, además porque el cerebro termina agotándose después de un cierto periodo de tiempo. Entonces, el que tu cerebro comience a ver recompensas de que culminas una tarea, eso es como un shot ahí pequeño de adrenalina de decir, bueno, ya voy resolviendo, voy concluyendo, y eso te permite centrar un poco más la atención en lo que necesitas estudiar para ser más productivo. Eso con respecto a estrategias para no ser tan disfuncionales en algún momento dado. Entonces, hoy vemos a las mamás, a los ejecutivos, venga, ¿no será que yo estoy sufriendo ya de memoria, de demencia? Existen varios test que podemos utilizar desde la clínica, pero una de las cosas grandes de las cuales pudiésemos hablar es que tener demencia por debajo de los 40 es poco frecuente. Entonces, por ese lado, sería como una voz de tranquilidad, no de quedarnos quietos sin hacer nada, porque es que existen ya otros contextos. Si esa alteración de memoria está en el contexto de una enfermedad puntual orgánica, si es una desnutrición asociada, si es una epilepsia asociada o ya otro diagnóstico
de otra enfermedad degenerativa, o carencial. Llamamos carencial cuando hacen falta algunos elementos, paciente que no se nutre bien, falta la vitamina B12 y eso impacta en falta de memoria. Doctor Clavijo, pero ¿qué es lo que realmente ocurre al interior del cerebro cuando aparecen este tipo de enfermedades degenerativas? Las neuronas se van muriendo, el cerebro envejece. ¿Qué es lo que pasa realmente? Mauro, acaba de tocar un tema muy importante porque uno va al médico y le dicen, no, tranquilo que eso es normal, esa es la edad. Cuando uno ve un poco los procesos evolutivos y la senetud per se, no trae consigo deterioros en tus capacidades cognitivas. De hecho, hoy en día se habla de un término muy bonito que es envejecer exitosamente. ¿Qué pasa? Después de los 30 años nosotros comenzamos a perder volumen y haz de cuenta que nuestro cerebro es una esponja de esas de lavar los platos. En un comienzo esa esponja está bien frondosa y con una capacidad importante de absorber agua. Está bien inflada, sí. Bien inflada y con mucha hambre de aprender, cerebro de un niño. En la medida que logramos los 30 y de ahí en adelante, nuestro cerebro comienza a perder volumen a una velocidad más o menos de 0,7 gramos por cada 100 gramos de tejido. ¿Sí? Y eso se llama envejecimiento exitoso si no nos pescamos una hipertensión, una diabetes, un hipotiroidismo, que mira que también entran los factores entonces ahorita de estilos de vida saludable. Claro. Esto aceleraría ese volumen de pérdida de volumen. Y perder volumen es perder neuronas, es perder conexiones, es perder funciones. Y al perder funciones, pues se van a hacer evidentes en nuestro diario. Ya no soy capaz de hacer las cuentas, mira que era muy hábil haciendo compras, pero ahorita ya voy al supermercado, ya no me acuerdo a qué es lo que voy. Los números de teléfono, Doc. Yo no sé, hay gente que se sabe los números de teléfono de memoria. Mi respeto, admiración, un título para usted. Yo me sé mi número de teléfono porque lo tengo que repetir todo el tiempo, pero me preguntan el número de mi mamá, no me lo sé, el número de mi pareja no me lo sé, no me sé el número de nadie. Me encanta también no saber, me lo vuelvo y te repito. Yo siento que a veces uno carga la mente de cosas que no, y pues uno dirá, ay, pero para una emergencia, ¿qué? Tienes razón, pero hay cosas que uno no se tiene que aprender de memoria. Yo conozco gente que no sabe la fecha de nacimiento de sus hijos, ni de su pareja, y esto constituye una pelea gigante, y pues creo que no sé qué tan bien o qué tan mal esté visto. Doc, quiero hacer preguntas solamente para respuesta de sí o no, porque hay muchas que pueden surgir de manera rápida, quizá de nuestros televidentes. Por ejemplo, cuando una persona es diagnosticada con Parkinson o con Alzheimer, ¿hay cura, sí o no? Cura, no tratamiento. Cura no. No hay. Es una enfermedad que sí o sí va a quedarse por siempre en la vida de ellos, ¿sí? Es tratable y puede mejorar la calidad de vida. Doctor, ¿sí o no estas enfermedades empeoran con el tiempo? Empeoran con el tiempo. Sí. ¿Una persona puede ser diagnosticada con exámenes de sangre o de otro tipo o tienen que ser unos específicos? Realmente lo que hace uno con el examen de sangre es descartar otras cosas que sean corregibles. Hay algunos deterioros cognitivos que son corregibles. ¿Sí? Estas enfermedades neurodegenerativas, yo lo digo por una percepción de círculo, ¿son más comunes en hombres o en mujeres? Yo pienso que en hombres. Digo, a mí me ha tocado ver más hombres en estas circunstancias. Porque tenemos medicina basada en la evidencia, lo que dice la epidemiología de la presentación es que es más frecuente en hombres, población masculina. Doc, hay otra pregunta que está asociada con el movimiento del Parkinson para pasar a este tema del Parkinson, que también siento que hay una creciente bastante grande de diagnósticos en nuestro país. ¿Qué pasa con el Parkinson? Uno dice, el Parkinson está ligado solamente al movimiento, porque asumo que hay una pérdida de control frente a unas personas se ralentizan, otras personas tienen como unos movimientos incontrolados y otras personas asumen que hay una pérdida de movimiento. ¿Cómo funciona esto? Esa pregunta es muy importante porque es una falta de dopamina. Pareciera ser que la estructura que la produce lo deja de hacer. Y hoy hay teorías múltiples, entre ellas esa del intestino-cerebro, el eje intestino-cerebro, parece que empieza muy temprana con algunos procesos inflamatorios que se encargan de producir algunos anticuerpos contra esa estructura que produce la dopamina. Ahora, la pregunta con respecto a solamente es motor o movimiento, no. La falta de dopamina impacta en algunos trastornos del sueño, se llaman trastornos conductuales del sueño REM, son aquellas personas que patean, dan puños y se caen de la cama. Lo otro es incontinencia urinaria, pérdida del olfato, ¿sí? Pueden haber algunos trastornos autonómicos, disfunción eréctil, ¿sí? Trastorno en la parte eyaculatoria. Y ahí en ese espectro grande de Parkinson, hoy en día ya no hablamos de Parkinson primario solamente, sino un espectro de parkinsonismos. Porque hay pacientes que pueden tener un poquito de este temblor en reposo, rigidez, que es otro de los síntomas. Es raro, ¿no? Y trastorno de la marcha, pero que se deben a múltiples causas. Hay unas enfermedades neurodegenerativas que se llaman parkinsonismo, no responden también al tratamiento. Parkinsonismo. Parkinsonismo o parkinsonismos secundarios. Ahorita que hablas de pesticidas, uno de los principales generadores de Parkinson en los pacientes del agro
es la exposición a algunos pesticidas y organofosforados que comienzan a generar ese dañito que deja que no produzca esta estructura en el cerebro, la dopamina, y ahí la manifestación: temblor, rigidez y lentificación. Muy bien, doc. Raúl Andrés Vivas es un niño de 9 añitos que tiene una patología que se llama neurodegenerativa, que se llama parálisis cerebral espástica. Hablamos con Livia, que es su mami, nos cuenta cómo es este proceso médico del niño, pero además cómo el conjunto de la familia unido a ellos unido al niño ha hecho que avance notoriamente en su recuperación. Raulito es un niño que nació prematuro, nació con unas calcificaciones en el cerebro. El pediatra me dijo desde un principio: vamos a ponerle de ya sus terapias, y él empezó con sus terapias de neurodesarrollo. Bueno, yo empecé a ver que el niño me hacía esto, entonces yo le digo al médico, al neurólogo de la EPS en ese entonces, me dice: no, vamos a sacarle un electro para ver qué pasa, porque empezamos a ver que el lado derecho a él no le respondía, entonces él no me gateaba. En el electro sale las convulsiones, ya el médico me dijo: bueno, ya lo que fue, vamos a trabajar de aquí para allá, para adelante. Entonces ahí le hicimos, una de tantas cosas que él dijo: esto toca como con un neumólogo. Entonces yo dije: no era claro, un neumólogo antes de... Yo le saqué la cita con el neumólogo, y ahí fue que el neumólogo me dijo: no, hay que hacer una videodeglución, porque al parecer está broncoaspirando. ¿Por qué son importantes las terapias de neurodesarrollo en Raulito o cualquier otro niño que tenga? Porque pues va a haber avance en su desarrollo del cerebro. Te lo digo con mis propias palabras, va a haber más avance, porque si lo dejamos así, él se queda así. Mientras que con las terapias de neurodesarrollo le estamos diciendo al cerebro: hay que hacer esto hay que hacerlo así. Él hablaba, ya me decía muchas palabras, pero en pandemia, cuando empezando la pandemia, me convulsionó 8 veces en menos de 24 horas. Entonces ahí perdió esa habilidad. Hemos estado pues trabajando en eso, entonces estamos esperando que el cerebro se reactive. Igual él se hace entender. Precisamente, Doc, pues nos sirve mucho esta historia que nos cuenta nuestra compañera Jacqueline Salazar a través de una madre cuidadora, para hablar de ese proceso de desgaste emocional y físico de los cuidadores, que también tienen una parte bastante importante dentro de el diagnóstico de alguna enfermedad neurodegenerativa, porque quisiera hablar de porcentajes. ¿En qué porcentajes empieza a generar una dependencia de? Y lo digo porque cada vez que uno ve en la televisión o escucha casos cercanos, pues siempre hay una persona que tiene que estar allí acompañando a la persona que ha sido diagnosticada o con Alzheimer o con Parkinson. Hablemos de esa otra parte, de qué pasa con esta persona, qué tantas capacidades pierde o qué tantas cosas puede seguir haciendo. Mira que ahora se habla del cuidador quemado. De hecho, son personas que abandonan su vida por vivir la vida de ese paciente que requiere una atención permanente. Y termina habiendo una simbiosis ahí donde mi vida ya depende y gira en torno a ello, y cuando esta persona no está, incluso termina generando aún más enfermedad, ¿no? Porque toda su vida ya era ese otro paciente. Eso es muy importante abordarlo desde un equipo multidisciplinario. Muchas veces en los sistemas de salud nos quedamos solamente tratando o rehabilitando la discapacidad sin atender el entorno. Y gran parte de la mejoría, ahorita que nos veíamos lo de la parálisis cerebral, que termina siendo una injuria o un daño al cerebro temprano que se mantiene más bien estable, pero con algunas repercusiones, hablamos de la posibilidad de recuperación a través de un entorno saludable. Por eso, no sé si ustedes han escuchado hablar sobre la programación neurolingüística. Sí, claro. La bondad, la teoría de la felicidad, la teoría de la recompensa. De la afirmación. De la afirmación, de la esperanza. Cuando alguien te decapita la esperanza en un proceso de enfermedad, te acaba de detonar, porque la depresión asociada a cualquier tipo de esas enfermedades, que está altamente asociada a los trastornos del ánimo, a estas enfermedades neurodegenerativas, si tú no lo impactas de una manera multidisciplinaria y global, ese paciente se va a ir más rápido, al igual que su familia se va a enfermar algún miembro, claro, y especialmente ese cuidador. Entonces es como levantar nuestra mano y hacer un llamado a una evaluación más multidisciplinaria y más del entorno de esos pacientes. Rápidamente, Doc, para aquí preguntas de nuestros televidentes para que no quedemos sin responder. Dice: hola, buenas tardes del Sol.
Una pregunta, Doc. ¿El Alzheimer es igual a demencia senil? Porfa, ¿me puedes aclarar esto? Un saludo para todos. Los veo desde el barrio San Carlos y nuestra televidente se llama Juliet Montaño. No es lo mismo y ahí volvemos otra vez al término. La senectud per se no es sinónimo de demencia. Entonces, ese término de hecho ya no debería ser utilizado. Las nuevas, digamos que estudios han mostrado que el Alzheimer tiene una fisiopatología completamente diferente. Para que usted lo entienda de alguna forma, el Alzheimer son desechos. Sí, ahí hablamos de la proteína tau, que finalmente termina ahí depositándose en esta red de función y hace que esa esponja que era frondosa pues se vuelva una esponja rígida y más pequeña. Entonces hay algunos desechos ahí de las neuronas, que ese es el Alzheimer como tal. Y que el Alzheimer puede verse agravado por otras enfermedades de base, sí, entonces tenemos la demencia mixta, donde está hipertensión, diabetes y viene la enfermedad cerebrovascular, pero no es lo mismo Ok. senil que demencia. Pues para nuestra televidente. No, Nuestra pregunta. hablemos un poco de los temas de prevención que me parecen claves. Si bien pues una vez un paciente es diagnosticado, como lo mencionabas ahora, tal vez no hay una cura total, aunque sí hay unos tratamientos y la ciencia ha avanzado mucho en poder ofrecerle alternativas para tener una calidad de vida llevadera, ¿cierto? A los pacientes que son diagnosticados con este tipo de patologías, pues también hay unas cosas que podemos hacer a lo largo de nuestra vida que aquí me parece importantísimo y me encanta que esta patología se dé después de los tantos años porque demuestra que, como lo hemos dicho aquí, con muchos expertos y abordando muchísimos temas, muchísimos diagnósticos, pues usted no se cuida para estar bien hoy, usted se cuida para estar bien también en su vejez, también en su mañana. No come lo que no se debe comer simplemente porque, no, yo estoy comiendo esto y llevo 3 años comiendo esto y no me ha hecho daño, eso no pasa nada, pero tal vez cuando tenga 60 o 70 sí. Hablemos de esos temas de prevención que son tan importantes para no llegar o por lo menos disminuir las posibilidades de llegar a padecer esto. Genial, Dani, y esto es sumamente importante porque las nuevas generaciones tienen más conciencia de ello. Entonces, hay unos grandes pilares del cuidado de la salud y ahorita que hablamos con Mauro, disminuyen el riesgo de manera sustancial de padecer algunas de ellas, en especial estas demencias. ¿Cuáles? Actividad física, ejercicio. La Academia Americana del Corazón recomienda 30 minutos de caminar de lunes a viernes, 150 minutos a la semana. Eso disminuye el riesgo de hipertensión, riesgo de diabetes y riesgo de deterioro cognitivo. Okay. Alimentación saludable, disminuir las harinas blancas, todo lo que son fritos, azúcares refinados. El gluten. ¿Sí? El gluten, miren que uno podría decirlo, mire, es que estamos de moda y esto es puro boom comercial. En realidad tenemos pacientes a veces que no se mueven, con dolores que son inexplicables, van al reumatólogo, van a una y otra parte, anticuerpos, todo negativo. Suspendieron el gluten, mejoró el dolor, Sí. volvió la vitalidad, volvió la capacidad de conectividad, la agilidad mental. Entonces miren que sí, sin duda alguna el gluten afecta y ya hay estudios suficientemente robustos que han demostrado inflamación intestinal y como les dije, ese eje intestino-cerebro se afecta. Envejecer con mejor masa muscular, miren, a veces uno dice, solamente trotar, pero si uno puede hacer algo de pesitas y tener mejor masa muscular, Absolutamente. disminuye la posibilidad del riesgo de demencia tipo Alzheimer. Nos va a favorecer entonces, Nos va a Doc. favorecer. Complementando a eso, doctor, también los ejercicios para mantener siempre la mente activa, ejercicios para mantener la memoria 100%, que es esta nota que nos trae Fernanda Gómez para recomendar a nuestros televidentes. ¿Sentís que la memoria te falla? Relájate porque es como un músculo y se puede entrenar. Aquí te vamos a dar varios tipsitos para que la ejercites. Especialistas recomiendan ejercicios sencillos para mantener el cerebro activo. Uno de ellos es leer todos los días, aunque sea 15 minutos, ya que mejora la concentración y la retención de información. Otro tip es realizar cosas nuevas, como por ejemplo aprender un idioma, aprenderse una coreografía y realizar una receta que tú no sepas. También ayudan los juegos mentales como los crucigramas, sopas de letras, rompecabezas o aplicaciones de entretenimiento cerebral. Y no menos importante, alimentarse de forma saludable, dormir bien y por supuesto realizar actividad física, porque un cuerpo sano merece una mente sana. Mientras Fernanda nos compartía estos tips, aquí el doctor le estaba dando aval
a uno entre tantos. Es muy importante el preocuparnos por aprender cosas nuevas. Básicamente lo que ya sabemos pues lo está guardando nuestra memoria, pero empezar a moverlo a partir de actividades nuevas. Decía el doc el tema del baile, que es muy interesante dentro de así no bailemos nada. Usted vaya y desordene esa coreografía que ya han armado en otro lado, que no hay ningún problema. Básicamente usted está fortaleciendo su memoria, no le está haciendo daño a nadie y está evitando a futuro tener problemas neurodegenerativos. Doc, rápidamente preguntas de nuestros televidentes, van a ser varias para que quedemos con respuestas para todos. Dice, buenas tardes del Sol. ¿Qué pasa cuando un adulto mayor con Alzheimer y pérdida de memoria y demencia se va a caer y no reacciona? Dice, no trata ni siquiera de abrir las manos, hacer esfuerzo por no caerse. Se deja caer al piso como si no tuviera fuerza. Dice, ¿de qué forma se puede ayudar o qué tipo de ejercicio puede hacer el cuidador para que mejore esa actitud? Ellos comienzan a tener problemas de postura y yo les sugeriría más bien que se acompañen de profesionales entrenados en fisiatría y geriatría. Nos extenderíamos mucho, pero la casa necesita un adecuamiento para estas personas. Entonces ya ahorita los geriatras están yendo a la casa, al hogar y adecuándolo. Las duchas con pisos antideslizantes, no obstáculos grandes, barandas para sostenerse. Sí. Y el fisiatra nos está ayudando un poco al cuidador para aprender a hacer movimientos con el peso para no lesionarse su espalda y demás. Pero entonces esto sería un poco más amplio, que les sugeriría más bien se apoyaran del personal idóneo. Estas dos son rapiditas. Dice, buenas tardes del Sol. Es cierto que el hongo melena de león sirve para la regeneración de la capa que cubre las neuronas. El hongo melena de león lo he escuchado todos los días de mis pacientes. Viene un boom gigante con él. ¿Sí? Parece que tiene algunas propiedades benéficas, pero si les soy honesto, no hay todavía los estudios robustos y suficientes para darlo como manejo único e independiente. Dice que eso le despertaba a uno como la concentración, como que te activaba, te permitía como concentrarte mucho y ponerte muy productivo. Qué miedo. Y no, eso a mí no me hizo nada. Empezar a ver elefantes voladores. Miren que ahorita lo quieren recomendar para migraña, para la parte de epilepsia, entonces todas esas cosas que aparecen como panacea probablemente no sean lo que hay que esperar los estudios. Sí, pues igual los doctores que siempre están ahí muy reacios a la situación. Dice otra televidente, Doc, ¿el psiquiatra es el único médico que da el diagnóstico para un paciente con Alzheimer, demencia, pérdida de memoria o cualquier enfermedad relacionada? No, es un equipo multidisciplinario. Psiquiatra hace parte de ese grupo. Psiquiatra, neurólogo, neuropsicólogos, psicólogos. Y rápidamente, perdón, la última pregunta aquí en nuestros televidentes. Buenas tardes, mi nombre es María Celeste de Santander de Quilichao, Cauca. Mi pregunta, ¿es normal que cuando uno está dormido por rato sienta destellos como luces y dice, sí, bueno, que es normal cuando uno esté dormido como que siente, ¿cómo le dice mi mamá eso? ¿Destellos? Pispirispis. No, como que uno ve unas lucecitas que se hacen chiquitas. ¿Eso es normal? Si está dormido no debería ver nada, pero en ese proceso de transición sueño-vigilia es posible que lo vea. A veces son auras, ¿sabes? A veces son auras, pero si es transición sueño-vigilia puede que existan. Hay que evaluar bien el contexto. Bueno, ahorita vamos a conocer esta segunda parte de una mujer cuidadora con su hijo que tiene una enfermedad neurológica y que nuestro doc pues, nos estaba compartiendo un poco de lo que podría pasar con la vida de este chico que su madre ha compartido la historia con nosotros. Junto al papá de Raulito, mi compañero, mi esposo, he tenido ese apoyo. Sin él, esto sería muy difícil, porque es el de la fuerza. Ya ahorita Raulito está grande, ya no podemos para bañarlo, para una cosa, para lo otro. Y él es un papá que está presente, él le da su comida, porque tenemos cuidadora 8 horas. Tuvimos muchas dificultades al inicio, pero luego, después de tantas oraciones, nos llegó esta chica aquí, esta auxiliar de enfermería, y ha sido, pues, es el amor de su vida de él. A veces pienso que la quiere más allá que a mí, porque, pues, pero muy buena, muy excelente persona, muy profesional. Ella lo lleva al colegio, se queda con él, Raulito estudia. Bueno, Raulito es un niño que, como tú puedes ver esos ojos, lo dicen todo. Es amoroso, risueño, es recochero, le gusta la recocha. Y él es muy tierno, se hace querer, él es un niño que inspira pues de pronto por la condición también, pero la gente le ha encontrado sus angelitos. El acompañamiento familiar como fundamental en la recuperación. Doctor Clavijo, avances en cuanto a diagnóstico temprano.
Hoy en día tenemos bastantes, especialmente de la genética y lo neuroinmunológico o neuromolecular. Hoy ya se toman algunos marcadores en líquido cefalorraquídeo, como medir concentraciones de proteína tau, ¿sí? O de beta-amiloide. Lamentablemente no tenemos acceso fácil todavía acá, pero ya lo comenzamos a hacer. En Parkinson hay algunas imágenes funcionales también que comienzan a tener un valor importante en el diagnóstico temprano, que ya lo utilizamos. De hecho, en tratamiento también, ya salió una molécula en Estados Unidos, no sé, aquí pueden mencionar nombres, pero ya es un anticuerpo monoclonal que funciona. El problema es que no ha llegado acá. Está alrededor de los $52.000 año. Imagínate, entonces salen, pero tampoco el acceso no es tan bueno. Aquí en Colombia y quizás en el resto de Latinoamérica tenemos algunos tratamientos que son más bien como paliativos, que lo que buscamos es que si hacemos un diagnóstico temprano podamos mantenerlo sin que esa velocidad de desarrollo de la pérdida de los dominios cognitivos sea tan rápida. Por eso hacemos diagnóstico más temprano y ojalá podamos trabajar más en prevención, que es lo que estamos hablando ahorita. Mejorar la calidad de vida, ¿no? Cuando También. tú hablas de ese diagnóstico temprano, a mí me parece, y siempre pongo este tema frente a diferentes diagnósticos, no por ponerme del lado o en contra del sistema, sino por también brindarle a los televidentes luces de qué hacer de acuerdo al momento y a los síntomas. ¿En qué momento y qué tipo de exámenes, por ejemplo, debería decir un paciente? Sí, porque siendo honestas, para el grueso de la población, si usted va con esto, no, eso puede ser tal cosa, y muchas veces hay un descarte que no culpo, por supuesto, a los médicos, sino al sistema que, por supuesto, muchas veces nos hace evacuar rápido el paciente, entre muchas otras cosas que sabemos. Hablamos de la gente del común que va con su Sisbén o que va, ¿cierto? Pero ¿en qué momento yo puedo decirle, por ejemplo, a un médico en una cita o en una cita prioritaria o en una urgencia, por favor háganme estos exámenes para ver cómo estoy o qué me pueda pasar, y de esta manera también como pacientes tener el conocimiento de decir, me da miedo tener esto, voy a hacerme los exámenes o voy a pedir los exámenes que correspondan? Creo que esa pregunta es sumamente importante porque uno asume de que siempre hay una prueba específica para cada una de las enfermedades. Y lamentablemente en nuestra formación siempre se nos insiste en que el 80% del diagnóstico está en una buena historia clínica. Cuando uno pide exámenes es cuando tiene más del 50% perdido. No he podido construir una evolución natural de la enfermedad. Entonces yo les sugeriría que en realidad si hay alteraciones en la memoria, alteraciones en el cálculo, desorientación, tuviesen una primera consulta con un neurólogo profesional. ¿Por qué? Porque la memoria se te puede afectar por 1000 causas. Claro. Y hay memorias por causas infecciosas, alteración de la memoria por causas infecciosas, en el VIH y en la sífilis, ¿de acuerdo? Que son exámenes que pedimos para descartar. Hay demencias por carencias, especialmente en quienes no consumen, en los veganos, vegetarianos que no consumen vitamina B2 en las carnes, pues hay que suplementarla porque el déficit de vitamina B2 te va a dar demencia. Hay demencias en otras causas como trastornos del afecto, ansiedad y depresión. Entonces, el enfoque es realmente amplio y yo les sugeriría que tuvieran una primera valoración por neurología. Muy bien, doctor Carlos Clavijo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Doc, Buena muchas energía, gracias. Doc. Buena energía. Que vuelva pronto, Doc.